Día 7 de octubre. Nuestra Señora del Rosario. Una de las devociones a la Virgen María más hermosas y más esparcidas por todo el mundo es el rezo del Santo Rosario. El Santo Padre Pío V, en su bula de 1569, definió así el Santo Rosario. El Rosario, o Salterio de la Santísima Virgen, es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro cada 10 Ave Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor. Esta es la historia del Rosario. El Dios te salve María ya se encontraba en el misal romano desde el año 650, como una oración o antífona en la misa del cuarto domingo de Adviento. Siglos más tarde, desde el año 1100 y 1200, ya el rezo del Dios te salve María es muy frecuente en varios países y muchas personas que no pueden rezar los 150 salmos, o sea, el salterio, tratan de reemplazarlos diciendo 150 veces esta oración mariana. Por eso también se llama el Salterio de la Virgen María. Ya en el año 1483 se ha extendido por muchos países la costumbre de añadir a Santa María, Madre de Dios, el Dios te salve María. Pero todavía no era costumbre general en ese tiempo rezar el Ave María completo, como lo conocemos ahora. Fue luego, en el año 1569, el Papa Pío V prescribe y recomienda a todo el mundo el rosario tal cual como se reza hoy con sus Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias. Aunque Santo Domingo no es el inventor del rosario, y aunque en tiempo de este santo todavía no se rezaba el rosario completo como se reza ahora, lo cierto es que él y sus misioneros recomendaron mucho a las personas el repetirle frecuentemente a la Santísima Virgen el Dios te salve María, y al pensar en los misterios de la vida, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces se representa a Santo Domingo recibiendo de manos de la Virgen María la corona del rosario, porque él fue el gran promovedor de esta devoción. La fiesta del Santísimo Rosario, o de Nuestra Señora del Rosario, se celebra el 7 de octubre porque un día como hoy, en el siglo XVI, tuvo lugar una importantísima batalla para la cristiandad, conocida como la Batalla de Lepanto. Los maometanos musulmanes estaban invadiendo Europa, y ellos a donde llegaban imponían a la fuerza su religión y destruían todo lo que fuera cristiano. Cada año invadían nuevos territorios de los católicos, llenando de muerte y destrucción a todo lo que ocupaban y ya estaban amenazando con invadir la misma Roma. Fue entonces cuando el sumo pontífice Pío V, gran devoto de la Virgen María, convocó a los príncipes católicos para que salieran a defender a sus colegas de religión. Pronto se formó un buen ejército y se fueron en busca del enemigo. El 7 de octubre de 1572 se encontraron los dos ejércitos en un sitio llamado el Golfo de Lepanto, y de aquí el nombre de la batalla. Los maometanos musulmanes tenían un ejército mucho más numeroso que el ejército de los cristianos. Pero antes de empezar la batalla, los soldados cristianos se confesaron, oyeron la Santa Misa, comulgaron, rezaron el rosario y entonaron un canto a la Madre de Dios. Terminados estos actos de fe y de devoción, se lanzaron al ataque como un huracán para defender Europa, la cristiandad, del enemigo que amenazaba con destruirla. Al principio la batalla era desfavorable para los cristianos, pues el viento corría en dirección opuesta a los que ellos llevaban, y detenían sus barcos, que eran todos barcos de vela, o sea, movidos por el viento. Pero de repente, de una manera admirable, el viento cambió de rumbo, batió fuertemente la vela de los barcos del ejército cristiano y los empujó con fuerza contra las naves enemigas.
Entonces nuestros soldados dieron una carga tremenda y en un poco rato derrotaron por completo a sus adversarios. Es de notar y de mucha importancia que mientras la batalla se llevaba a cabo en el Golfo de Lepanto y el ejército cristiano alcanzaba la victoria bajo el mando del gran capitán don Juan de Austria, al mismo tiempo el Papa Pío V, con una gran multitud de fieles, recorría las calles de Roma rezando el Santo Rosario. Así fue que, por medio de la oración del Santo Rosario y de la intercesión de la Virgen María, Dios concedió una gloriosa victoria para el ejército cristiano. En agradecimiento a tan espléndida victoria, el Papa Pío V mandó que en adelante cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta del Santo Rosario y que en las letanías se rezara también esta oración: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Así fue que desde ese momento el Santo Padre Pío V recomienda a todo el mundo el rezo del Santo Rosario. Por muchos años en la historia de la Iglesia, 10 pontífices y más lo siguieron recomendando y muchísimos santos lo difunden por todas partes. Más tarde, desde el año 1878 hasta el 1903, el Papa León XIII, un gran sabio, se dedica a propagar más y más la devoción al Santo Rosario. León XIII es llamado el Papa del Rosario, pues dedica 12 encíclicas y 22 documentos menores a recomendar a los fieles el rezo del Santo Rosario. Y él llama al rosario con estos títulos: la más agradable de las oraciones, el resumen del culto que se le debe tributar a la Virgen María, una manera fácil de hacer recordar a las almas sencillas los dogmas principales de la fe cristiana, un modo eficaz de curar el demasiado apego a lo terrenal y un remedio para acostumbrarse a pensar en lo eterno que nos espera. Más adelante, en 1937, el Papa Pío XI dice que el rosario ocupa el primer puesto entre las devociones en honor de la Virgen y que sirve para progresar en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y luego, en 1978, el Papa Juan Pablo Magno sorprendió al mundo poco después de ser elegido pontífice con esta frase en la plaza de San Pedro, y dijo así: mi oración preferida es el rosario. Y luego, en muchísimas ocasiones, fue recomendando esta hermosa práctica de piedad. Suyas son las exclamaciones siguientes. Dijo así: el rosario es una escalera para subir al cielo. Y en otro momento dijo: el rosario nos proporciona 2 alas para elevarnos en la vida espiritual, la oración mental y la oración vocal. En otra ocasión: es la oración más sencilla a la Virgen, pero la más llena de contenidos bíblicos. Cuando fue en peregrinación al santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, Juan Pablo II hizo allá un bellísimo sermón acerca del rosario, y en él dijo: el rosario es nuestra oración predilecta. Cuando la rezamos, está la Santísima Virgen rezando con nosotros. En el rosario hacemos lo que hacía María: meditamos en nuestro corazón los misterios de Jesucristo. Pidamos entonces, por intercesión de la Virgen María, crecer en la devoción al Santísimo Rosario.